Bueno, quedó pendiente dos regiones de las que vamos a hablar ahí acá brevemente. En realidad tienen una riquísima historia, son muy complejas las relaciones que se dan de manera internacional y de manera interna entre estas regiones. Y la verdad que pueden generar un poco de confusión, pero lo vamos a ver y vamos a tratar de ordenar un poco todo eso. La primera región, que también va a ser parte de su trabajo, es la región de los Balcanes, ¿sí? Una región rica en recursos naturales, de una gran variedad cultural y de una gran variedad religiosa y étnica. Y eso en esta zona, muy entre Europa y Medio Oriente, es, digamos, un condimento muy particular para el desarrollo de conflictos que se han desarrollado y se desarrollan y se mantienen hoy por hoy. No es que estén en guerra, pero las diferencias están latentes. Es un hervidero y es una bomba a punto de explotar hoy por hoy. Quizás por lo que está pasando con el tema de la pandemia esté un poco frenado, pero las diferencias se ven y mucho. Vamos a explicar un poquito. La región de los Balcanes formó parte de lo que en su momento se llamó la República de Yugoslavia, ¿sí? Un país, en realidad era un estado, ¿sí? Formado por diferentes países, como ya hemos visto que hay ejemplos de eso, pero que no logró en ningún momento consolidar ni homogeneizar, digamos, un sentido de nación propio, por esto que estábamos hablando, diferencias culturales y religiosas sobre todo. Para entender un poquito este conflicto y en realidad por qué esta zona es tan conflictiva, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta parte de su herencia histórica. Pertenecía a lo que se llamó el Imperio Otomano, ¿sí? Que hoy es Turquía, y estaba dominado y formaba parte de este Imperio Otomano, y además formaba parte de otros territorios. Es decir, era esta división, ¿no es cierto? Se incluía dentro de un estado mucho más grande que era el Imperio Otomano, que llegó a ser muy grande, que tuvo mucha extensión territorial y llegó a ser muy poderoso. Pero al momento de ir desmembrándose, ¿sí? Entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, esto alimentó los aires de nacionalismo en diferentes lugares. Y por primera vez en la historia, ¿sí? Al verse ya el Imperio Otomano muy alicaído, estos países se unieron para enfrentar al Imperio Otomano y poder lograr una separación y una independencia. ¿Por qué? Porque no se sentían parte, básicamente. Acá estaríamos hablando de países como Montenegro, Serbia, Bulgaria, Grecia, ¿sí? Todos juntos contra el Imperio Otomano. ¿Cuál fue? Eso, digamos, se conoce como la Primera Guerra en los Balcanes. La primera vez que estos países se unifican y luchan juntos para independizarse. La Segunda Guerra de los Balcanes, de esto estábamos hablando, principio del siglo XX, más o menos en 1913, ¿sí? Entre 1912 y 1913, cuando se funda Talleres, para que tengan en cuenta ustedes. La Segunda Guerra de los Balcanes viene después. ¿Qué pasó? Se creó un país independiente como Albania. A Serbia no le gustó esto, ¿sí? Y acá mucha paciencia porque empieza a haber un entramado de relaciones muy complejos. Por ejemplo, bueno, se crea Albania, ¿sí? Bueno, todo bien, pero a Serbia no le gustó que Albania fuera independiente. ¿Qué más pasó? Bulgaria quería Macedonia. Macedonia como tal tuvo un problema con Grecia porque hay una provincia al norte de Grecia que también se llama Macedonia. Así que hasta ese problema tuvieron. Pero a Bulgaria no le dieron Macedonia, ¿sí? ¿Qué pasa? Estalla la Segunda Guerra Balcánica. La Segunda Guerra Balcánica, básicamente lucharon entre sí los ganadores de la Primera Guerra Balcánica con las potencias occidentales y Rusia, ¿sí? Rusia estaba mirando muy de cerca,
tenía mucha influencia sobre Serbia. Y empezó siendo una guerra entre Bulgaria contra Grecia y Serbia. Entonces Rumania aprovechó los viejos rencores y también atacó. Y a río revuelto los otomanos quisieron recuperar algo de lo perdido. Durante la primera guerra balcánica, los búlgaros estuvieron a solo algunos kilómetros de la capital turca, pero al final no lograron llegar. Entre otras cosas con las condiciones climáticas, pero prácticamente estuvieron muy cerca de invadir Turquía, o lo que era en aquel momento parte del Imperio Otomano. Bulgaria pierde la Segunda Guerra Balcánica. Entonces Serbia, que había salido muy fortalecida, ¿sí? Aparece dentro de este mapa geopolítico como, la verdad, como un referente importante en la región. Austria se había anexionado a Bosnia en el año 1908 y era parte del Imperio Otomano. Y lo que menos quería era una Serbia fuerte. De hecho, Austria quería destruir a Serbia, lo veía como una gran amenaza. Y entonces empieza, como para meterle un poco más de caldo a todo esto, la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Que más o menos empieza en la zona de los Balcanes, ¿sí? ¿Por qué? Porque un adolescente nacionalista serbio mata al príncipe de Austria, ¿sí? En Sarajevo, y sería como la activación de todo esto. Pero en realidad tendríamos que remontarnos a la Primera Guerra Balcánica como ya el antecedente previo a la Primera Guerra Mundial. Todo se desmadra, ¿sí? Alemania defiende a Austria, Rusia defiende a Serbia y todos querían parte del Imperio Otomano. Junto a Alemania, los imperios otomano y austrohúngaro pierden la guerra. Entonces otra vez empezó el problema de las divisiones. ¿Qué le toca a cada uno? ¿Qué quería cada uno? ¿Sí? Inglaterra, por ejemplo, se quiere quedar con Irak. Francia se quería quedar con Siria. Italia quería el sur de Turquía. Y acá aparecen todas estas divisiones donde se trata de unificar en lo que es la parte de Yugoslavia. Pero no iba a quedar todo ahí, porque la alimentación de odio, de xenofobia, de racismo, ¿sí? De intolerancia, se iba a ir alimentando poco a poco. No es que no exista hoy por hoy este tipo de problemas en la región, se ha calmado y mucho. Pero en aquellos años, luego de lo que fue la Primera y Segunda Guerra Mundial, estos territorios quedaron devastados, ¿sí? Costó mucho recuperarse, estuvieron en medio de un conflicto que a lo mejor les era ajeno. Hubo mucha migración de población, muchas atrocidades se cometieron. Y de vuelta, lo que parecía algo bastante lejano vuelve a suceder, y ya a fines del siglo XX, ¿sí? Estalla otro conflicto armado, ¿sí? Las guerras balcánicas, que van desde el año 1991 hasta el año 1999. Podríamos decir que ya el mundo miraba con otros ojos, porque ya podríamos hablar de un mundo más globalizado, donde ya llegaban más fáciles y más rápido las noticias, ¿sí? ¿Qué pasó en este conflicto? Bueno, más allá de la intolerancia y todo lo que estuvimos hablando, bueno, Serbia se enfrenta a Eslovenia, Serbia se enfrenta a Croacia, Croacia se enfrenta a Bosnia, Croacia y Bosnia se enfrentan a Serbia, Srpska se enfrenta a Bosnia y Krajina se enfrenta a Croacia. Todo este proceso de luchas se fue dando entre el 91 y el 99. Imagínense lo complejo para entender y analizar un tipo de este tipo de territorios en esta zona. Para que repasemos rápido. En el año 91, ¿sí? En medio del desastre, Kosovo declara su independencia. Hoy por hoy Kosovo, si bien se ha declarado independiente, Serbia no quiere saber nada con la independencia de Kosovo. De hecho, para evitar un conflicto armado, porque está bajo el ala de Albania, ¿sí? Kosovo, Albania está como esperando que Serbia se atreva a hacer algo para iniciar un nuevo conflicto.
Serbia ha empezado a realizar un trabajo diplomático como un trabajo de hormiga. Y está yendo, o estaba yendo hasta hace poco, a todos los países con sus representantes diplomáticos, convenciendo uno por uno de que cambien la decisión de reconocer a Kosovo como un estado independiente. Y lo está logrando porque ya ha logrado que 7 países cambien su mirada. Y esto es de alguna manera como una alerta sobre la región, de lo que puede llegar a pasar. Porque vamos a ser sinceros, Kosovo no se siente parte de Serbia, no se siente serbio. La población kosova no se siente parte de Serbia. Y Albania lo protege, con el interés de volver a generar algún conflicto serbio-albanés. Uno de los objetivos, ¿sí? Era volver a las fronteras de la Gran Albania, ¿sí? Es decir, un estado albanés que incorporase las tierras de Macedonia, Montenegro y Serbia. Cuando nace este conflicto se buscaba anexionar territorio. Siempre es problema de territorio, siempre es problema de sumar tierras. Algunos dicen que luchaban para liberar a todos los albaneses, ¿sí? La versión que tenía Europa y Estados Unidos dice que Serbia cometió muchas brutalidades y tremendas en Kosovo, sobre todo una limpieza étnica como la que había hecho en Bosnia. Por eso quería, por cuestiones humanitarias, Europa y Estados Unidos querían ayudar. Es cierto, se cometieron muchas atrocidades, muchas matanzas y sí, hubo limpieza étnica. Se comprobó y terminaron juzgados en una corte internacional aquellos militares que habían realizado tal atrocidad. Serbia era un tradicional aliado de Rusia, ¿sí? Y a Europa y a Estados Unidos lo que menos querían en esa zona era como alimentar una pequeña Rusia, ¿sí? A Serbia lo veían así, en esa zona de los Balcanes. Por eso hicieron todo lo posible para, de alguna manera, destrozar a Serbia. Kosovo fue el paso final para desmembrar a esa gran nación, digamos. Serbia, sí, de alguna manera tenía todo lo posible para ganar: un gran ejército, una mayor organización, dentro de todo una población mucho más homogeneizada, ¿sí? Sea como fuere, en 1999 sucedió un hecho histórico, ¿sí? Porque durante más de 7 días la OTAN, ¿sí? La organización de Tratado del Atlántico Norte, bombardeó Belgrado, capital de Serbia, durante 70 días, ¿sí? Los bombardeos fueron consecuentes, constantes, muy implacables a la hora de tratar de generar este desmembramiento de Serbia. No estamos hablando, ¿sí?, de un conflicto en Medio Oriente como el que vemos hoy. En aquel momento, si hubiera existido Google como lo vemos hoy y hubiéramos puesto Serbia, seguramente hubiéramos visto imágenes de un Belgrado totalmente destruido, así como cuando ponemos Siria en Google y te aparecen todas estas imágenes. La guerra entonces terminó sin una solución clara. Serbia se había marchado de Kosovo, pero Kosovo no era independiente, ¿sí?, ya que era gobernado por una fuerza internacional. Era junio de 1999, estamos en el 2020 y todavía no hay una solución concreta. Y muy importante ver este mapa porque, por ejemplo, tenemos un país que se llama Bosnia y Herzegovina. ¿Qué pasa? Bosnia y Herzegovina, ¿sí?, es un estado que está formado, ¿sí?, por 2 países: la República de Srpska y la Federación Bosnia y Herzegovina. ¿Qué pasa? Si ustedes ven acá, la Federación Bosnia y Herzegovina está entre medio del territorio de la República de Srpska. La República de Srpska no se siente parte de Bosnia y se quiere separar a toda costa. Bosnia, dentro de todo, ha tratado de hacer todo lo posible para mantener la paz y lo viene logrando
bastante bien. Complicado el asunto ahí. A todo esto, Kosovo es como la gran perla de Serbia. Lo quiere a toda costa y está haciendo todo lo posible para recuperarlo. Albania mira muy atento el desarrollo de esto. De hecho, se ha habido algunos roces, algunas manifestaciones antes de que sucediera todo esto de la pandemia. Y está como calentándose el tema y el asunto ahí. Además de lo que, bueno, estos países formaron parte de la ex Yugoslavia. También un país muy cerca que estuvo fue Checoslovaquia, que hoy por hoy se dividió en República Checa y Eslovaquia. Pero también tenemos que tener en cuenta una cosa. Estos países no están formados simplemente, no son estados nacionales del todo. A ver, en Argentina, ¿qué hay? Argentinos, obviamente. Pero acá, si ustedes ven los mapas, Serbia tiene mucha población serbio-montenegrina, tiene población húngara, ¿sí? Tiene población macedonia, tiene parte de checos y eslovacos. Así que el mapa comienza a ser bastante complejo, porque también tiene eslovenos. Entonces Serbia, si bien tiene en su mayoría este tipo de población, también tiene una gran diferencia religiosa, porque acá hay mucha influencia del Islam, mucha variedad del Islam. Hay muchos musulmanes sunitas, hay muchos chiitas, hay católicos ortodoxos, ¿sí? Hay cristianos mucho más ligados a otras ramas, y acá es donde empiezan las grandes diferencias étnicas, raciales, culturales, religiosas, y donde se comienza a hacer bastante complejo. Miren Bosnia, por ejemplo. En Bosnia tienen griegos, tienen bosniacos, tienen eslovenos, ¿sí? Tienen búlgaros, y se empieza a hacer bastante difícil, y hasta tienen macedonios. Entonces se complica bastante la situación al momento de definir quién defiende a quién. Croacia está como abrazando a Bosnia, ¿sí? Sería como un enclave acá, en este sentido. Croacia sí tiene su mayoría croatas, pero también tiene otro tipo de población, y es todo un tema al momento, porque tampoco se lleva muy bien con Serbia, se lleva muy mal con Serbia, Croacia, y estamos ahí al paso de una posible guerra. Esperemos que no. Es muy complejo el tema, muy difícil para desarrollarlo, pero bueno, se lo traté de resumir rápidamente.